siendo las 9:10 de la mañana, con número de tapilla número 22, se da cuenta la audiencia de apelación número 53-2025, apelación de un auto interpuesta contra el señor Pablo Saúl Morales Vázquez, auto contra la resolución de fecha 19 de diciembre de 2024 respecto al extremo de la comparecencia con restricciones por el plazo de 18 meses, encontrándose presente en la plataforma virtual la representante del Ministerio Público, la doctora Jacqueline del Pozo Castro. Asimismo se encuentra presente el abogado Jonathan Correa Arias, el recurrente Orlando Velázquez. Asimismo se encuentra presente el abogado Oscar González Damián. No se encuentra presente el recurrente Julio Gutiérrez. Se encuentra presente el abogado Omar Hernández Lumire, que es el abogado del recurrente Pablo Morales Vázquez. Encontrándose presentes todos en la plataforma virtual, a excepción de la Procuraduría Pública de Corrupción. Está debidamente notificado. Muy bien, gracias. Empezamos entonces. El doctor Jonathan Correa Arias. Señor presidente, muy buenos días con todos. Muchas gracias y con su venia voy a dar inicio a mis alegatos en relación a la apelación que hemos presentado en contra de esta resolución de primera instancia. En primero, señor magistrado, esta resolución de requerimiento de comparecencia declarado fundada, nosotros lo apelamos pidiendo que se revoque y se declare infundado por los considerandos que vamos a exponer a continuación. Primero, no se ha cumplido, contrario a lo referido inadecuadamente por el juzgado de manera general, con los graves y fundados elementos de convicción para mi patrocinado Orlando Velázquez Benítez. Cuando nos vamos a la construcción argumental de la resolución, se habla de elementos de convicción, como por ejemplo la declaración de Pablo Morales, en la que refiere conocer el teléfono o se verifica el tema de teléfono de Frei Tolentino y Nostroza, y alegando haber tenido comunicaciones entre sí, supuestamente entre ellos, ¿no? Y la otra son registros de comunicación 14, 15 y 26, referidos a Nostroza, Iván Noguera, Gutiérrez Pebe y Tolentino, y comunicación que han tenido entre sí. Y ahí mi pregunta, si esos son los elementos de convicción supuestamente graves, ¿dónde está Orlando Velázquez en esos elementos? No existen, no hay. Y lo que se dice para Orlando Velázquez al final como parte conclusiva es alegar que supuestamente Frei Tolentino conoce a Pablo Morales y ahí se hace una inferencia especulativa para referir que Orlando Velázquez pudo haber tenido conocimiento y participó aceptando una supuesta oferta corruptiva. Pero no hay elementos de convicción. En esa línea no se cumple el primer presupuesto. De otro lado, tampoco se cumple con el presupuesto de proporcionalidad en el esquema de la necesidad. Mi patrocinado tiene dos medidas de comparecencia con restricciones. Uno en el expediente 14 del año 2019, incidente 16, y el otro es el expediente 4, 2018, incidente 52. Respecto a esos casos, el juzgado ha referido supuestamente de que como uno con el nuevo plazo ya está vencido y el otro está por vencerse, entonces corresponde aquí una comparecencia. Pero nosotros vamos al concepto mismo de la comparecencia y cómo se ha verificado que mi patrocinado siempre ha estado a sujeción al proceso. Más aún, como se mantiene en el expediente 4-2018, ahí se le ha impuesto una caución de 100.000 soles. Ya hay una caución de 100.000 soles y ya esta va a durar hasta que termine el proceso, no se le va a devolver porque supuestamente ha vencido el plazo de comparecencia y hay un monto importante de sujeción al proceso. Y ahora se le está imponiendo otra vez una caución con un monto obviamente mucho menor, pero sin fundamento, porque en la resolución mismo se reconoce que los bienes que el Ministerio Público informó en su requerimiento son un vehículo que tiene más de 30 años de antigüedad. Por la actualización y valoración de los vehículos, este vehículo ya es prácticamente invaluable, no tiene un valor real. Y respecto a lo otro medio que acredita supuestamente que mi patrocinado tiene montos para pagar una caución, está la ficha de ficha de SUNAR, que acredita que tiene actividad comercial, en este caso actividad de profesor. Y mi pregunta es, y
y él mismo también, el juzgado, reconoce que esa ficha no acredita el monto, no acredita que mi patrocinador tenga una capacidad adquisitiva para poder afrontar una caución. Solamente acredita que tiene una actividad, pero no cuánto adquiere por esa actividad. En eso vemos que ese elemento también resulta insuficiente para poder imponerle una caución, más aún cuando ya existe una caución de 100.000 soles. Por tanto, nosotros referimos, como ya existe un proceso previo en el que ya tiene un monto que le pone solución al proceso, decir, y esto es un tema esquemático que han hecho en la Fiscalía, dividir el caso, que debería ser uno solo, pero lo han dividido y han puesto un caso por organización criminal y un subcaso por supuestamente beneficiar a un postulante, a otro postulante, otro caso, a otro postulante, otro caso, va a tener 5 o 6 formalizaciones y por cada una de ellas le van a imponer una caución, van a terminar de ser impagables, más aún cuando él ya tiene una caución real de 100.000 soles. Gracias, muy bien. Se revoque, doctor. Muchas gracias por la Bien, atención muchas prestada. gracias. El doctor Óscar González Damián. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Con su venia, nuestra parte, señor magistrado, solicita que se revoque la resolución venida en grado, toda vez de que no se han evaluado los elementos probatorios y que se funda su pretensión el Ministerio Público. En el presente caso, señor magistrado, no se ha hecho una valoración exacta sobre el elemento de convicción constituido por el registro de comunicación número 15 del 16 de mayo del 2018, toda vez que este mismo elemento de convicción ha sido utilizado en otro proceso. Esto es, en el proceso donde se llevó a cabo y que está culminado por sentencia de terminación anticipada, en el caso del señor Chan Recuay. Este mismo elemento de convicción ya se utilizó, señor magistrado, y sin embargo el Ministerio Público no ha señalado los motivos por el cual está dentro de este contexto aplicando este mismo elemento de convicción que ya ha sido evaluado en sede judicial y que ha terminado. Por otro lado, señor magistrado, nuestra parte apela a las consideraciones de su alta investidura con respecto a la salud de mi patrocinado. Mi patrocinado se encuentra en una etapa terminal, está sometido a diálisis porque tiene una enfermedad crónica renal, lo cual le impide movilizarse porque tiene que hacerse en forma interdiaria la diálisis. Además, hay otro proceso en la que se le ha impuesto ya una medida de caución por una suma mayor, 45.000 soles. Y nuevamente, esta caución le causaría un grave e irreparable daño, además de que nuestra parte, señor magistrado, considera que no es útil esta medida. Por estas consideraciones, y tomando en cuenta el alto espíritu de justicia, de equidad de esta honorable sala, nuestra parte solicita que se revoque este auto y se declare infundado el requerimiento o al menos se imponga una medida menos gravosa como es la comparecencia simple y se deje sin efecto la caución impuesta por el juzgado. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Omar José Hernández Unire. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días con todos. Con su venia. Señor magistrado, nosotros, al igual que las anteriores defensas, solicitamos que el auto venido en grado en materia de apelación sea revocado y se declare infundada la comparecencia con restricciones dictada contra mi patrocinado. Los agravios son 5 y los voy a señalar de manera muy puntual. Primer agravio, señores magistrados, ya la jurisprudencia nos ha establecido que la comparecencia con restricciones amerita contar con una sospecha reveladora. Esta es más intensa que la simple y menos intensa que la suficiente. El auto venido en grado no tiene ningún desarrollo al respecto. Primero, que no concluye que haya una sospecha reveladora, y en segundo lugar, no desarrolla por ningún párrafo o fundamento jurídico que exista una sospecha razonable y reveladora respecto al tráfico de influencias. Es más,
no se desarrolla por ninguna parte, es inexistente, el elemento corruptor. Y esto es importante teniendo en cuenta que esta investigación preparatoria ya ha concluido, por lo tanto ya no se pueden desplegar nuevos actos de investigación ni emitir ninguna disposición de precisión precisamente para hacer la salvedad o el desarrollo que amerita una imputación como tráfico de influencias. Primer punto. Segundo punto, señores magistrados, este defecto ya ha sido anotado en la resolución número 4 del 19 de diciembre del 2024, emitido por el 8º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional. Este incidente es muy importante porque a propósito de la misma noticia criminal del mismo hecho, ante un requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones, se dictó una comparecencia simple precisamente por anotar el defecto antes aludido. Segundo agravio, señores magistrados, la resolución venida en grado habla que nos encontramos en una sospecha abstracta respecto al peligro de fuga. Y es más, se señala, ¿verdad?, que existe un lenguaje clave por parte de mi patrocinado, pero cuando hacemos el reparo y revisamos el registro de comunicación atribuido al señor Pablo Morales, el registro del 15 de mayo del 2018, no se precisa ni se advierte ningún tipo de lenguaje cifrado o en clave. Simplemente se ha asegurado ello en la resolución venida en grado, pero no hay ningún desarrollo ni ninguna explicación. Solamente se coloca que está en clave porque está en clave. Cuando reparamos en el registro, no verificamos ningún lenguaje cifrado. Señor, cuarto agravio. La resolución venida en grado comete un error. Señala que no hay peligro de fuga y sí de obstaculización, pero cuando desarrolla la obstaculización, primer punto, dice que es un peligro abstracto de obstaculización, pese a que la jurisprudencia establece que debe ser concreto. Y en segundo lugar, para concluir que hay peligro de obstaculización, utiliza las variables que la norma ha catalogado para verificar el peligro de fuga, no el de obstaculización. Y por ello, nosotros consideramos que ese es un error que va incluso contra el principio de legalidad procesal, utilizar variables para determinar el peligro de fuga, descartar el peligro de fuga y sin embargo concluir que hay peligro de obstaculización. Y último agravio y quinto agravio, se señala en la resolución venida en grado que mi patrocinado sería habitual y se enumeran tres carpetas, la 5-2018, la 4-2022 y la 28-2022. Para ser habitual, bastaría con una pluralidad de investigaciones, 3, de un delito de la misma naturaleza. Sin embargo, señores magistrados, la primera de ellas, la 5-2018, es por organización criminal, mientras que la segunda, la 4-2022, es por cohecho pasivo propio, y la 28-2022, el incidente que ha meritado esa carpeta fiscal, es por tráfico de influencias. Consideramos que del enumerado de estas carpetas fiscales no podríamos hablar de 3 carpetas o 3 investigaciones en giro por delitos de la misma naturaleza. Por todos estos argumentos, señores magistrados, y por haber sido valorado en su oportunidad en la resolución a la que hemos hecho alusión, solicitamos y reiteramos se sirvan de declarar, revocar la resolución venida en grado y reformándola impongan una comparecencia simple, señores magistrados. Muchas gracias. Gracias, señor. La doctora del Pozo Castro. Buenos días, señor presidente, señores jueces supremos y a todos los presentes. El Ministerio Público viene a solicitar en la presente audiencia de apelación se declare fundado el recurso interpuesto y en los extremos del quantum de la caución económica impuesta y respecto a la denegatoria de impedimento de salida del país, y revocándolos y reformándolos se fije una caución de 40.000 soles para cada uno de los imputados, Pablo Saúl Morales Vázquez, Orlando Velázquez Benítez y Julio Gutiérrez Peve, así como se declare fundado el requerimiento de impedimento de salida del país para todos ellos, además del encausado Frei Mesías Tolentino Cruz. Asimismo, se solicita se declaren infundados los recursos de apelación interpuestos, confirmándose la resolución del Juzgado Supremo en este extremo. Bien, respecto a la apelación interpuesta por el Ministerio Público contra por el monto de la caución de 5.000 soles que se le impuso al encausado Morales Vázquez, el juzgado no ha tomado en consideración que este imputado registra bienes a su nombre en la SUNAR, 2 bienes inmuebles en la ciudad de Trujillo y 2 vehículos, por lo que la suma impuesta resulta mínima
y consideramos que se debe incrementar a 40.000 soles como se solicitó inicialmente. Asimismo, en lo referente a la caución de 5.000 soles impuesta al imputado Velázquez Benítez, también consideramos que no se evaluaron en su completitud los elementos de convicción puestos en conocimiento, pues el propio encausado en su declaración de fecha 16 de octubre de 2024 señaló que laboraba como docente en la Universidad Nacional de Trujillo, percibiendo un ingreso mensual de 8.000 soles. Y con respecto a los vehículos que se encuentran inscritos en los registros públicos, no se advierte que se requise transferencia de alguno de los bienes, como la defensa ha indicado ya en la audiencia de primera instancia, y la información continúa disponible en registros públicos, por lo que no existe dato objetivo que respalde esas afirmaciones. En cuanto a la caución de 5.000 soles también impuesta al imputado Gutiérrez Peve, debemos señalar que no se ha valorado por el juzgado, que registra 5 bienes inmuebles, 4 en el distrito de Miraflores y 1 en el Callao, así como también tiene un vehículo, por lo que es necesario que se incremente también el monto de la caución. Con relación al otro extremo impugnado por el Ministerio Público referente al impedimento de salida del país, el juzgado ha considerado que no pueden aplicarse de manera conjunta debido a que ambos restringen el mismo derecho fundamental a la libertad de tránsito, por lo que por especialidad debía privar este último, ¿no? Pero el Ministerio Público sustenta que el juzgado no ha tomado en consideración el fundamento jurídico 22º del Acuerdo Plenario 3/2019, que precisó, ¿no?, que el impedimento de salida, si bien tiene una regulación propia, al margen de las restricciones específicas de la comparecencia restrictiva, también puede aplicarse sin perjuicio, claro está, de una posible acumulación, existiendo en el mismo sentido pronunciamientos de la Corte Suprema a que el ACO no hizo referencia, como son las apelaciones 191/2024 y la apelación 177/2022. En este contexto debemos señalar que el Ministerio Público cumplió con todos los presupuestos del inciso primero del artículo 295 del Código Procesal Penal, pues la pena de los delitos atribuidos supera los 3 años de privación de la libertad, y la medida resulta idónea para prevenir que los imputados puedan huir del país y obstaculizar la averiguación de la verdad, máxima si se tiene en consideración su movimiento migratorio, que grafica la gran cantidad de viajes que han llevado a cabo. Bien, ahora con respecto a la apelación del investigado Morales Vázquez, en cuanto a la alegación de que no se hizo referencia a cómo se había configurado el delito que se le atribuye, podemos advertir claramente la resolución impugnada que se cumplió con analizar todos los elementos de convicción relevantes que sostienen la presunta comisión de estos hechos imputados, conforme aparecen los fundamentos jurídicos 6º y 7º, donde se valoró las declaraciones tanto del imputado como de su coprocesado, Fray Mesías Tolentino Cruz, quienes aceptaron ser amigos de muchos años y reconocieron los números de celulares que utilizaban, así como el acta fiscal de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento y toma de muestra de voz, respecto del audio que contiene la comunicación del 15 de mayo de 2018, ¿no?, entre el también investigado César José Nostro Zapariachi y Morales Vázquez, de los cuales claramente se colige que Morales Vázquez, en su condición de asesor del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, invocando o teniendo influencias reales, habría hecho prometer de parte del entonces magistrado Fray Mesías Tolentino Cruz favores recíprocos a fin de interceder ante miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que votaran a su favor en su ratificación, mencionándose además en la resolución del juzgado otras comunicaciones entre Nostro Zapariachi y los ex consejeros Noguera Ramos y Gutiérrez Peve, así como documentales que dan cuenta que efectivamente, luego de las gestiones que habría realizado Nostro Zapariachi, el magistrado Tolentino Cruz fue ratificado en su cargo de juez del Distrito Judicial de Ensando, y que incluso el entonces consejero Julio Gutiérrez Peve llamó al recurrente para comunicarle que el patita que me recomendaste anoche ya fue aprobado, siendo evidente que no se trata de meras conjeturas, sino de indicios relevantes que constituyen sospecha grave. También ha alegado la defensa del investigado Morales que no se aprecia un lenguaje en clave en esa comunicación, pero en el fundamento 24 del requerimiento fiscal
se ha transcrito este registro de comunicaciones y se observa también con meridiana claridad que no se habla en forma directa y clara, sino más bien con un lenguaje disfrazado. Y esto se aprecia de la simple revisión de la transcripción, ¿no? Por ejemplo, muy brevemente citaré, Morales Vázquez le dice a Hinojosa Pariachi que Freicito está bien por su lado, y también con Herbert, en alusión a que les era favorables los ex consejeros Velázquez Benítez, con quien trabajaba Morales Vázquez, y Herbert Marcelo Cubas, ¿no? Entonces, en otra parte de la conversación, también le dice a Inostroza que los dos estamos bien, en referencia a estos dos consejeros, y que le exhortaría a Inostroza a buscar apoyo de los demás. Respondiendo Inostroza que iba a hablar por otro lado, lo que se acredita conforme ya indicado, con las conversaciones sostenidas posteriormente con Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe. De lo que advertimos que no se trata de una comunicación inocua sobre información abierta al público, de un proceso regular de ratificación, sino de coordinaciones que reflejan un interés, un apoyo y gestiones para la ratificación de Frei Mesías Tolentino Cruz. Correcto. Con respecto a la habitualidad, debemos señalar que el investigado efectivamente registra 3 carpetas. Una, la 4/2022, respecto al delito de cohecho pasivo propio, la carpeta 5/2018 sobre organización criminal y la presente carpeta 28/2022. Entonces, efectivamente, se le imputa a Morales Vázquez la comisión de 3 hechos punibles que habían sido cometidos en un plazo no mayor a 5 años, por lo que le corresponde la aplicación del artículo 46C del Código Penal, como correctamente ha señalado el juzgado. Ahora, con respecto al recurso de apelación de Orlando Velázquez Benítez, debemos señalar que cuestiona los elementos que señala que no hay elemento de convicción que lo vincule con el hecho investigado. Pero en el fundamento jurídico sexto del auto recurrido se hace referencia al acta de transcripción que ya he hecho referencia, y que ahí, en una parte final de la conversación, Morales Vázquez le pasó el teléfono a una persona identificada como Raúl para que hablara con el también investigado Inostroza, quien habría estado comunicando los favores que habría estado realizando a sus amigos. Entre ellos menciona 2 favores que habrían sido de interés de Velázquez Benítez, indicando incluso que era a manera de regalos de cumpleaños, ¿no? En tanto, en la oportunidad de la llamada, habría estado gestionando la ratificación de Tolentino Cruz. De esta conversación, entonces, como señaló el requerimiento fiscal, se pone de manifiesto los favores mutuos que se presumen ilegales, constituyendo un indicio relevante que acreditaría el medio corruptor del ilícito penal atribuido. Además, el investigado Velázquez Benítez, su defensa, señala que ya viene cumpliendo comparecencia con restricciones en otros procesos y que no sea necesaria la presente medida. Pero conforme el fundamento jurídico 10.2 de la resolución impugnada, se ha señalado que en el expediente 4/2018, la comparecencia restringida impuesta el 7 de noviembre de 2018 no se encontraría vigente por la modificación de la ley 32.130, y que en el expediente 14/2019 la comparecencia restringida estaría próxima a vencer. Por lo que concluyó el Juzgado Supremo que el requerimiento de la medida de comparecencia con restricciones se encontraría justificado al tener la finalidad de asegurar la sujeción por 18 meses del imputado Velázquez Benítez. En cuanto a su disconformidad con respecto a la caución, bueno, ya se ha respondido el agravio al momento de la apelación en este extremo. Respecto finalmente al recurso de apelación del imputado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, su defensa alega que se ha producido una doble valoración probatoria respecto al registro de comunicación número 15. Aquí se debe precisar que dicho registro de comunicación que habrían sostenido César Inostroza Pariachi y el impugnante Gutiérrez Pebe, si bien fue ofrecido como uno de los elementos de convicción que sustentaron la responsabilidad penal de Ricardo Chanracuay en el expediente 19 del 2019, sin embargo, nunca se efectuó el debate probatorio, dado que Chanracuay se acogió a la terminación anticipada. Por tanto, no ha existido estación probatoria, entonces resulta impropia la alegación de una doble valoración probatoria, valga la redundancia, por lo que este agravio debe ser rescatado. Y finalmente, el imputado Gutiérrez Pebe alega que no se ha tomado en cuenta su estado de salud. Sin embargo, en el considerando 1.6 de la resolución impugnada, el Juzgado Supremo hizo mención a que en el expediente 14 del 2019 se había dispuesto que, dada su condición de salud,
la regla de conducta sobre el control para justificar sus actividades se efectuara en modalidad virtual, motivo por el cual, en el presente caso, en el último párrafo del segundo punto B de la parte resolutiva, el APO dispuso expresamente que el control a realizarse cada 30 días por parte de Gutiérrez Peve fuera en la modalidad virtual, de lo que se advierte que el estado de salud del investigado sí fue tomado en cuenta, pues un control de esta forma es lo menos gravoso a sus intereses y no vulnera su derecho a la salud y a un trato inmunitario. Eso es todo, señor. Muchas gracias. Muy bien, la audiencia ha concluido, hemos escuchado los informes, queda el voto. Gracias. Siguiente audiencia. Muchas gracias, doctora Vázquez. Gracias. Sí, señor Gracias, señor presidente. magistrado.